Tecnología de microprocesadores, realizado por Juan Gabriel Vázquez para la asignatura de Arquitectura de Hardware del programa Ingeniería de Sistemas de Unipanamericana. Procesadores Intel 286. Este procesador Intel 80286 fue introducido en 1982 y es el procesador que se encuentra detrás del PC de IBM AT. Cuando IBM desarrolló el AT, seleccionó el 286 como la base del nuevo sistema debido a su compatibilidad con el 8088. Por tanto, el software desarrollado para estos chips funcionaba en el 286. Los equipos con el 286 eran más rápidos que sus predecesores por varias razones. La principal es que el 286 es mucho más eficiente a la hora de ejecutar instrucciones. En el 8088 y el 8086 una instrucción tarda un promedio de 12 ciclos en ejecutarse. Con el 286 esta cantidad se ve reducida a 4.5 ciclos. Por otra parte, el 286 tenía dos modos de operación, el modo real y el modo protegido. En el modo real, el 286 era básicamente lo mismo que un procesador 8086. Era en el modo protegido donde el 8286 realmente aportaba algo nuevo. En este modo, un programa orientado a sacar partido de las capacidades del chip creía que tenía acceso a 1 GB de memoria. El chip 286, sin embargo, solo podía direccionar 16 MB de memoria. Un defecto importante con respecto a esto de los modos de operación es que no se podía pasar del modo protegido al modo real sin resetear. Posteriormente, el 386 permitiría este cambio de modo sin reiniciar el sistema. No hubo mucho software que aprovechara el 286 hasta que Windows 3.0 ofreció un modo compatible con este chip, aunque por ese entonces el 386 ya dominaba el mercado. Cabe decir que el 286 fue el primer intento de Intel de crear un chip CPU que soportara múltiples programas ejecutándose al mismo tiempo. También cabe resaltar el coprocesador 80287. Este procesador internamente es el mismo chip que el 8087. Básicamente un coprocesador que sirve para mejorar el cálculo de operaciones matemáticas. Procesadores 486. En la carrera por conseguir más velocidad, el Intel 8486 supuso un salto importante. La potencia adicional que proporcionó impulsó el crecimiento en la industria del software. Decenas de millones de copias de Windows se vendieron porque el 486 finalmente hizo que la interfaz gráfica de usuario de Windows fuera una opción viable para las personas que trabajaban con sus ordenadores todos los días. El procesador 486DX. El 486DX original fue introducido el 10 de abril de 1989. Los primeros equipos en usarlos aparecieron durante 1990. Estos primeros chips tenían un máximo de velocidad de 25 MHz y posteriormente salieron versiones de 33 y 50 MHz. Fueron fabricados con tecnología CMOS de bajo consumo. Al igual que el 386DX, el 486DX era de 32 bits al completo, es decir, con registros, bus externo y bus interno. La cuenta de transistores aumentó a 1.2 millones con este procesador, más del cuádruple de los que tenía el 386DX. Un 486DX estándar tenía una unidad de proceso, una unidad de coma flotante, es decir, un coprocesador matemático, y un controlador de caché de 8 KB de caché interna. El 486 es totalmente compatible a nivel de instrucciones con los procesadores de Intel previos, pero ofrece varias instrucciones nuevas, como la mayoría que van a controlar la caché interna. De forma similar al 386, el 486 puede direccionar 4 GB de memoria física y manejar a lo mucho 64 TB de memoria virtual, y puede funcionar en los tres modos de operación del 386. El procesador 486 SL.
Debido a sus propiedades de reducción de consumo de energía, se fabricaron en principio para equipos portátiles, aunque acabaron siendo instalados en muchos equipos de sobremesa. Intel diseñó una arquitectura para el manejo de la energía llamada modo de manejo del sistema, totalmente independiente de software y de hardware, que provee recursos tales como temporizadores, registros, etc. Este se ejecuta en un espacio de memoria dedicado a él específicamente, que no es visible y no interfiere en el sistema operativo ni en las aplicaciones de software, y tiene también una interrupción con mayor prioridad que cualquier otra. También diseñaron una característica llamada suspender-reanudar que permite volver a la normalidad en un segundo después de haber suspendido el PC. No hace falta reiniciar, cargar el sistema operativo o cargar las operaciones y sus datos. El procesador 486SX fue introducido en el año de 1991 y representa el diseño de bajo costo para la familia del 486. Es prácticamente idéntico al de X, pero no incorpora la unidad de coma flotante. Al contrario que pasaba con el 386SX, que según mucha gente era una versión lisiada o un poco más, digamos, reducida que de 16 bits del 386, el 486 era completamente de 32 bits. El 486SX fue más bien un capricho de marketing que una nueva tecnología. De hecho, las primeras versiones que eran chips 486DX con defectos en la unidad de coma flotante fueron desechados. Se les desmontaba la sección de este apartado y se vendían como chips SX. Esto pasó solo al principio. Más adelante los SX tenían su propia máscara que disminuyó el número de transistores de 1.2 millones a 1.185 millones. El Intel 486SX estaba disponible en versiones de 16 hasta 66 MHz. El procesador 487SX es una versión del 486DX diseñada para ser usada como unidad de coma flotante del 486SX. Procesadores DX2 Overdrive. El 3 de marzo de 1992, Intel introdujo el procesador de doble velocidad DX2. El 26 de mayo anunció que el DX2 estaría disponible en una versión de venta al público llamada Overdrive. Originalmente las versiones Overdrive del DX2 solo estaban disponibles en versiones de 169 pin, lo que significaba que solo podían ser usados con un 486SX. El 14 de septiembre de 1992, Intel introdujo una versión del Overdrive de 168 pines, con la que se podían actualizar también los 486DX. Estos procesadores funcionaban internamente al doble de la velocidad del sistema en el que estaban instalados. La velocidad máxima a la que puede llegar es el doble de la frecuencia del reloj del sistema. La única parte del DX2 que no funcionaba al doble de velocidad es el bus que gestionaba las operaciones de entrada y salida entre el procesador y el exterior. Aparte de mejorar los sistemas del momento, una de las mejores partes del concepto del DX2 era la de permitir a los diseñadores introducir sistemas muy rápido usando diseños de placas más baratos. Procesadores Pentium Overdrive para equipos 486SX y DX2. Salieron a la venta en 1995. Incluía un caché de nivel 1 de 32 KB y la misma arquitectura superescalar del chip real del Pentium. Además del núcleo del Pentium de 32 bits, las características de estos procesadores incrementaron la velocidad de las operaciones, debido en parte a la incorporación de la posescritura en las cachés. Si la placa base en la que se instalaba soportaba la posescritura, la mejora se llevaba a cabo. Si no, solo soportaba escritura directa. El procesador AMD 486.
AMD fabricó una serie de chips 486 que se instalaban en placas base 486 estándar. De hecho, fabricaron el procesador 486 más rápido, llamado AMX 586. El nombre fue un poco engañoso, ya que debido al 586 mucha gente pensaba que era un procesador de quinta generación tipo Pentium. En realidad era un 486 con velocidad de reloj multiplicada por 4, que corría a 4 veces la velocidad de la placa base 486 de 33 MHz en la que era instalado. Este procesador ofrecía grandes mejoras tales como una caché unificada de 16 KB con postescritura o un núcleo de 133 MHz. Era aproximadamente comparable al Pentium 75, de ahí que el nombre se incluyera P75. Cabe decir que no todas las placas base 486 soportan el 5X86 y que hay unas cuantas que hay que saber cuando se instala uno de estos procesadores en una de estas placas. Pero no en este momento no me voy a detener a explicarlas, ya que carecen de interés en lo que a la historia de procesadores se refiere. Y por último, en este apartado de procesadores está el Cyrix TI 486. Los procesadores Cyrix 486 estaban disponibles en velocidades de 100 MHz, 80 MHz, 75, 66 y 50 MHz. De forma similar a los chips 486 de AMD, las versiones de Cyrix son totalmente compatibles con los 486 de Intel y funcionaban en la mayoría de placas bases 486. Este procesador incorpora una caché de 8 KB con posescritura, una unidad de coma flotante integrada, un sistema de gestión de energía avanzado y un SMM. Procesadores Intel Pentium 4. Estos procesadores se introdujeron en noviembre del 2000 y si hubieran tenido un nombre compuesto por números hubiera sido el 786, ya que representa una nueva generación de procesadores. Hay tres variaciones principales llamadas William-Made, Norwood y Prescott. El Pentium 4 funciona bien con memorias RDRAM y DRR-SDRAM, ya que si le pones una memoria inferior no se aprovecha el procesador y si se pone una superior el procesador no la aprovechará. La arquitectura de este procesador dividía las instrucciones individuales en subetapas, ya que los procesos previos desafortunadamente no se podían aumentar el número de ciclos tomados para ejecutar instrucciones si no estaban optimizadas para el procesador. Debido a esto, los primeros benchmarks daban igual o mejor resultado con un Athlon o un Pentium 3 que con un Pentium 4. Sin embargo, esto ha cambiado ahora que las aplicaciones han sido optimizadas para funcionar con el Pentium 4. Otra ventaja importante es el hyperthreading, que permitía a un único procesador ejecutar simultáneamente dos hilos, actuando como si hubiera dos procesadores en lugar de uno. El Pentium 4 Extreme Edition. En noviembre del 2003, Intel introdujo esta edición, el primer PC de escritorio en incorporar caché L3. Básicamente es una versión renovada del núcleo del Prestonia del Xeon, orientado a servidores, que ya usaba caché L3 desde noviembre del 2002. Este Pentium 4 Extreme Edition tenía 512 KB de caché L2 y 2 MB de caché L3, lo que incrementó la cuenta de transistores a 178 millones y aumentó bastante el tamaño, así como el costo de la producción y evidentemente de venta. Este procesador está orientado al mercado gaming, es decir, a los jugadores habituales de videojuegos. Procesadores Xeon. Están basados en el Pentium 4 y diseñados para el socket 603 y 604. Este tipo de procesadores fueron diseñados para estaciones de trabajo y tenían versiones que iban desde 1.4 GHz a 3 GHz con un bus de 400 MHz. Estos se utilizaban para servidores.
Procesadores de 64 bits. En esta categoría tenemos por ejemplo al Intel Itanium e Itanium 2. Este fue lanzado en el año de 2001 y fue el primer procesador de la familia de 64 bits de Intel, y junto a su hermano el Itanium 2 conformaban la gama alta de procesadores de Intel, dedicada al mercado de servidores. Si estos procesadores hubieran seguido usando una designación numérica, se hubieran denominado los 886 por representar una nueva generación. No obstante, nunca fueron diseñados para reemplazar al Pentium 4. Eran inicialmente muy caros y se encontraban solo en servidores y estaciones de trabajo. Los procesadores AMD Athlon 64 y 64FX fueron lanzados en el año de 2003 y fueron los primeros procesadores de 64 bits para uso doméstico. La familia de 64 bits de AMD incluye también el procesador para servidores Opteron, y de hecho el Athlon 64 y 64FX son básicamente chips Opteron diseñados para PCs de escritorio, y en algunos casos se disminuye la memoria caché o el ancho de la memoria. Al margen del hecho de soportar instrucciones de 64 bits, la principal diferencia entre los Athlon 64 y 64FX y otros procesadores es que tienen el controlador de memoria integrado, el cual solía estar en el chip NOR bridge de la placa. En un diseño de arquitectura de bus de CPU típico, el procesador se comunica con el chipset NOR bridge, que se comunica con la memoria y los demás componentes del sistema. El Athlon S64FX incluía algunas características como aumento de la caché L2 o de la frecuencia de reloj. El Athlon 64 también tuvo su versión de bajo coste correspondiente y se denominaba el Sempron con socket 754. Procesador AMD Opteron. Es la versión del Athlon 64 para estaciones de trabajo y servidores, y soporta la misma arquitectura AMD 64. Fue lanzado en la primavera del 2003. Este procesador está disponible tanto en versiones de un núcleo como de doble núcleo. Al contrario de los Itanium, que soportaban básicamente chipsets Intel, los Opteron soportaban una amplia gama de chipsets de terceras compañías como VIA, SIS, Nvidia o ATI, tal como lo hacía el AMD 64. Procesador Intel Pentium D. Como se había mencionado antes, fueron introducidos en la primavera del 2005. Básicamente lo que Intel hizo para construir sus procesadores de doble núcleo lo más rápido posible fue usar dos núcleos del Pentium 4. Debido a que el núcleo se calienta más que los del Intel, había sido fabricado para ordenadores de escritorio, pero Intel limitó la velocidad de los doble núcleo a 3.2 GHz en lugar de los 3.8 que tenía como máximo el Pentium 4. Procesador Intel Core 2 Duo. Este procesador fue lanzado en el 2006 y en líneas generales es un modelo de 32 bits basado en arquitectura 86 con doble núcleo. Incorpora 2 MB de caché L2 compartida por los dos núcleos. Un bus frontal de 533 o 667 MHz. También contaba con un nuevo juego de instrucciones multimedia y un pipeline de 2 etapas, y también cabe mencionar que fue el primer procesador de Intel usado en los ordenadores Apple Macintosh. Vamos a hablar de otros procesadores, por ejemplo el procesador Cyrix CX86. Este fue el primer competidor serio para la gama Pentium, y aunque tuvo diversos problemas de compatibilidad, fueron resueltos en sucesivas revisiones.
o podían corregirse también mediante parches que se podían obtener desde el sitio web de Cyrix. El nombre de estos procesadores, al igual que todos los Cyrix hasta el momento pertenecientes a la gama de 64 bits, no viene dada por su velocidad, sino por sus prestaciones comparadas a los procesadores Intel. Algunas características importantes de este procesador fueron la arquitectura superescalar, predicción múltiple, ejecución y proceso de datos fuera de orden y caché de nivel 1 unificada de 16 kilobytes. El Cyrix CX6X86MX. Al igual que el K6 de AMD, este procesador debe situarse realmente a medio camino entre el Pentium MMX y el Pentium 2. Por un lado, ejecuta los programas ofimáticos más rápidos que un Pentium MMX e incluso que un Pentium 2, en algunos casos, pero su unidad de coma flotante y sus prestaciones en 3D son algo inferiores a las de un Pentium MMX. El Cyrix M2. Este procesador, anteriormente conocido con el nombre de Cayenne, es la nueva generación del 6X86MX y pretendía igualar e incluso mejorar las prestaciones del Pentium 2, mejorando la unidad de coma flotante, es decir, el coprocesador matemático, como lo habíamos dicho, y la debilidad de todos estos procesadores de Cyrix, además era integrar 15 nuevas instrucciones multimedia para mejorar las prestaciones en 3D y funcionaba además también con 100 MHz como bus frontal. Procesador Cyrix Media GX. Este es un procesador muy interesante diseñado para ordenadores de muy bajo costo. Este procesador se compone de dos chips, el procesador en sí mismo, que también integra las funciones gráficas, y otro chip encargado de las funciones de sonido y propias del chipset de placa base. El procesador gráfico está en el propio procesador y utiliza memoria RAM para almacenar los datos. Sus presentaciones son similares a las de un Pentium clásico, pero su bajo rendimiento en operaciones de coma flotante y programas 3D lo hacen interesante solamente por su muy bajo precio.